Y quiero ver con vos en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Un pasaje ampliamente conocido, pero nunca lo suficientemente obedecido. Mateo capítulo 28. Comienza el relato en el verso 16, el último párrafo, con la obediencia de sus discípulos. Y termina con una promesa de parte de Dios, pero siempre y cuando nosotros seamos obedientes. Leemos el pasaje completo del versículo 16 al versículo 20. Oramos juntos y comenzamos juntos. Dice así, Mateo capítulo 28, verso 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Padre, una vez más venimos delante de ti para rogarte de que nos hables a través de tu palabra. Hemos podido adorarte a través de las canciones, hemos podido adorarte a través de nuestras oraciones. Y Señor, ahora queremos adorarte a través de nuestra obediencia. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres obedientes a tu palabra. Y que este pasaje de la Gran Comisión sea para nosotros un gran estímulo para obedecerte. Te amamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dice verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ellos fueron obedientes, ellos tenían una cita con Jesucristo. Jesús les había dicho: vayan ahí y ahí me verán. Y ellos fueron obedientemente a ello. Ahora, todos nosotros en algún momento nos vamos a encontrar con Jesucristo. Todos nosotros. Incluso el que no cree en Jesucristo va a tener un momento donde va a tener que encontrarse cara a cara con Jesucristo. Dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 14, verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuando estemos delante del Señor, todos, creyentes o inconversos, todos debemos dar cuenta de nuestras vidas. Cada uno de nosotros. Estos discípulos acudieron a esa cita. Ahora, el propósito de esta reunión, Jesucristo la sabía, ellos no. Incluso dice que algunos dudaban de lo que estaba sucediendo. El propósito era comunicarles esta gran comisión que Dios les había encomendado a ellos, de proclamar este evangelio a todo el mundo. Y es el mismo que nos proclama a nosotros. La gran comisión la vamos a dividir de una manera bien fácil de recordar. La primera parte es un gran poder. Esto de predicar el evangelio descansa sobre un gran poder. La segunda parte es el gran plan de parte de Dios, de ir y hacer discípulos. Y por último, una gran promesa, que es que Él va a estar con nosotros todos los días. Vamos a ver la primera parte. Un gran poder. Dice verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esto me hace ver la veracidad de las Escrituras. Si el escritor bíblico hubiera querido disfrazar las cosas para que suene más épico, hubiera dicho: todos confiaban. Pero la palabra de Dios es verdadera. Y cuando alguno duda, la palabra de Dios lo registra. Ellos dudaron. La palabra de Dios es verdadera. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Hay un gran poder
sobre el que descansa este gran plan de redención. Y es el poder de Jesucristo. Cuando hablamos a otro acerca de Jesucristo, no estamos hablándole tratando de convencer su mente, no estamos hablándole tratando de engañarlo de alguna manera para que venga a nuestra iglesia. Bueno, yo voy a tu iglesia y vos venís a la mía. No estamos tratando de manipular la situación y esperar que esté en angustia para poder hablarle de Cristo. No. Nosotros predicamos a Jesucristo sobre la base del gran poder del Señor Jesucristo. Y es un poder que le ha sido dado. Él mismo dijo, toda potestad me ha sido dada. ¿Cuándo fue dada? Vayan conmigo por favor a el mismo Mateo capítulo 11, verso 27. Mateo 11, verso 27. Mateo 11, 27. ¿Estamos todos? Mateo 11, 27. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién le dio la autoridad a Jesucristo? Dios Padre. Y le ha dado toda la autoridad, toda la potestad. Descansa en el Hijo. El Hijo ya había pasado la prueba. El Hijo ya había muerto por los pecados de los pecadores. El Hijo ya había pagado el precio imposible para cada uno de nosotros. Y ahora Él recibe la gloria, Él recibe la potestad. Él recibe lo que siempre, desde la eternidad, le ha correspondido. Leemos también en Juan 3:35. Juan 3:35. Reafirmando el Señor Jesucristo incluso desde el principio de su ministerio, que es el Padre quien le da todas las cosas. Dice así, Juan 3:35. El Padre ama al Hijo, hablando de sí mismo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas ha entregado en su mano. Descansa en este gran poder que es capaz de redimir al pecador. Otra vez, es su poder. Él es el que nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es Él el que salva a las personas. Es Él el que dio el primer paso para que podamos ser rescatados de una eternidad en el infierno. Proclamar su palabra, proclamar el Evangelio, descansa en su gran poder. Vamos a ver si seguimos adelante. Dice verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí vemos su gran plan. Por tanto, por este gran poder que me ha sido dado a Jesucristo, id y haced discípulos. Este es el plan del Señor y vamos a verlo en detalle. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Esta palabra id en realidad podría ser traducida como entre tanto que vas yendo. Algunos creen que id es un mandato, y sí, si lo leemos en español es un mandato, pero en el griego la palabra puede tener la idea de un mandato o puede tener la fuerza de un entre tanto que vas yendo, entre tanto que vas existiendo, entre tanto que pasan las horas y los días. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este de hacer discípulos es evangelizar. Es el hecho de proclamar a otros de que hay salvación en Jesucristo. Es el hecho de proclamar a personas terrenales, con problemas terrenales, con angustias terrenales, de que hay una solución eterna para sus problemas eternos. Es el hecho de decirles, esto que nos está sucediendo es solamente por un poco de tiempo, pero hay una eternidad segura en el Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo esto, Él sabía
lo que le venían a los cristianos después de que Él parta. Él sabía de la persecución que la iglesia iba a sufrir. Él sabía de cuánto iban a sufrir los cristianos por el hecho de ser cristianos. Pero así todo se enfocó en lo eterno. Hagan discípulos, háblenles acerca de ese perdón en la eternidad. Todos tenemos problemas, todos tenemos persecuciones, todos tenemos deudas, todos tenemos algo que nos aflige. Puede ser una persona, puede ser una empresa, puede ser una situación, puede ser una enfermedad. Pero el Señor Jesucristo no se centró en eso que es pasajero, sino en esa respuesta eterna. Hay un plan de parte de Dios de hablarle a las personas con problemas terrenales acerca de una solución eterna. Id y haced discípulos. ¿A quién? A todas las naciones. A todas las naciones. Que no se limita a unos pocos, no se limita a los que llegamos a alcanzar porque los conocemos o porque viven cerca. El plan de Dios era que con ese puñado de creyentes, entre los cuales algunos dudaban, pudieran alcanzar a todas las naciones. Este es un plan ambicioso, ¿o no? Que un puñado de personas, de esos líderes, de esos 11 líderes que habían quedado, que algunos también dudaban, poder alcanzar a todas las naciones. Es un plan tremendamente ambicioso. Pero ¿saben qué? Dios lo cumplió. Todas las naciones fueron alcanzadas, todas las naciones conocidas fueron alcanzadas por este puñado de creyentes. Por estos 11 que dice la palabra de Dios, los llamaban como locos, que trastornaron el mundo entero con la palabra de Jesucristo. Pero fueron 11 obedientes. A todas las naciones. Sigamos, verso 19. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es parte del plan de Dios. No solamente el bautismo y todo lo que significa, sino que al bautizarse, y otra vez la palabra bautizarse es sumergirse, al bautizarse ellos entraban a la comunión de la iglesia. Ellos se hacían parte de la iglesia. Los que se convirtieron en Pentecostés fueron bautizados. Vayan por favor al libro de Hechos conmigo. Vamos a quedarnos un momento ahí en Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos. Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos 2, 41. Ustedes conocen la escena. Vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, en diferentes dialectos, en diferentes idiomas, tanto que cada uno de los que estaban ahí, congregados por el festejo de Pentecostés, habían de todas las naciones, partos, medos, elamitas, habían de todos los lugares, venían para tener esa festividad judía. Y cada uno le oía hablar las maravillas de Dios en su propio idioma, en su propia lengua. Pero se tuvo que parar Pedro y ponerse en pie y comenzar a predicar. Y luego de predicar, dice así, Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que se convirtieron en ese día fueron bautizados. Luego, en Hechos capítulo 8, vemos otra persona que también es bautizada. Hechos capítulo 8, verso 36. Hechos capítulo 8, verso 36. Estaba un etíope y estaba Felipe, que fue llevado por el Espíritu Santo para poder hablarle a esta persona. Y luego de que esta persona respondió con fe, luego de que esta persona creyó en el Señor Jesucristo, leemos en Hechos capítulo 8, verso 36.
Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Esta persona fue bautizada. Sigamos leyendo en Hechos capítulo 9, un capítulo más para adelante, verso 18. Hechos capítulo 9, verso 18. Verso 17 para tener todo el contexto. Es Saulo, cuando es convertido al Evangelio, este hombre religioso, este hombre educado, también fue bautizado. Hechos capítulo 9, verso 17, para tener el contexto. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Cornelio, en Hechos capítulo 10, una página más para adelante. Cornelio, Hechos capítulo 10. Luego de que Pedro no quería ir, luego de que Pedro le descendió esa visión con ese manto, con animales impuros, que le decía mata y come, y él dijo no, y así hasta 3 veces, hasta que entendió de que el Evangelio también podía ser proclamado a los gentiles. Hasta ese punto el Evangelio estaba destinado, según la iglesia de Jerusalén, para los judíos. Pero cuando fue llevado por el Espíritu Santo en ese lugar y entendió lo que estaba sucediendo, entendió que el Evangelio también era abierto para los gentiles. Y leemos en la conversión de Cornelio lo siguiente. Hechos capítulo 10, verso 48. Hechos 10, 48. 47 para tener el contexto. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cornelio, un hombre tremendamente moral, un hombre que respetaba a Jehová, también fue bautizado. El hecho de bautizarse, el hecho de unirse a la congregación, es parte del plan de Dios. Los jóvenes lo hicieron hace poco, temblando de frío. Y uno diría, ¿por qué hacen eso? Más de uno habrá tenido problemas pulmonares después, porque hacía mucho frío, el agua estaba fría. Pero ¿por qué hacer eso? Era nuestra identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese resucitar a una vida nueva, una vida transformada. Si bien es un simbolismo, lo hacemos por obediencia. Es el plan de Dios. También es el plan de Dios enseñarles todas las cosas. Vuelvan por favor a Mateo capítulo 28. Dice así, verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es el plan de Dios que su pueblo aprenda. ¿Tiene lógica o no? Si hay que enseñar todas las cosas que Jesucristo nos ha mandado, eso nos convierte a nosotros en aprendices. Y eso es lo que significa la palabra discípulo. El discípulo era alguien que estaba para aprender de su maestro. El hecho de tener discipulado entre nosotros no es que uno es maestro y el otro aprende, sino que juntos aprendemos. En la escuela dominical nos podemos reunir en grupos, lo incluye el dominical de adultos, nos reunimos en grupos y todos aprovechamos de lo que otros saben y nos nutrimos mutuamente de lo que hemos aprendido.
Y eso es algo hermoso. Cuando tenés una relación de discipulado con alguien. Yo sé que varios están tomando discipulados y gloria a Dios por eso. Si no estás tomando ningún discipulado y querés tomar un discipulado, que hables conmigo y podemos buscarte a alguien que te pueda discipular. Es tremendamente importante, pero no va a ser esos lugares donde uno dice, bueno, sos mi discípulo, yo soy tu maestro, aprendé, nos vemos la semana que viene. No. El discipulado bíblico, Él es nuestro maestro, el Espíritu Santo nos alumbra la palabra de Dios para que podamos entender y juntos nos nutrimos el uno al otro. El discipulador puede guiarte en el estudio bíblico porque ya lo conoce de antemano, pero el que es discipulado le enseña, le anima al discipulador a llevar una vida fiel. Imagínense que yo soy tu discipulador y vos sos mi discípulo. Y yo te digo, la Biblia dice que hay que congregarse, que no hay que dejar de congregarse. Y luego yo, ¿puedo faltar los próximos domingos? No, porque lo que enseñé va a ser borrado con mis acciones. Entonces es un mutuo crecimiento, una relación de discipulado. El que es discipulado crece y el que discipula crece aún más. Es una relación de ganar. Todos ganan en los discipulados. Así que te animo a hacerlo. Y es el plan de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y en ese todas las cosas, en esta relación de enseñanza y aprendizaje, la palabra de Dios, que tiene preeminencia, debe ser enseñada completa. Desde el púlpito tratamos de enseñar la palabra de Dios de manera completa. Tanto yo, bueno, creo que soy yo el que lo hace, llevo un registro de los pasajes que vamos enseñando. Y cuando alguien viene y predica, llevo también un registro de eso. Me encantaría que después de varios años pueda decir, enseñé la palabra de Dios completa. Los pasajes lindos, como estos, que son motivadores, que nos ayudan a tener confianza para compartir el Evangelio, como también aquellos pasajes dolorosos, donde se habla de la disciplina, donde se habla de nuestras obligaciones. Toda la Escritura necesita ser aprendida, toda la Escritura necesita ser predicada. La enseñanza bíblica es esencial. ¿Saben cómo nos damos cuenta también de nuestra necesidad de aprender? Queda feo por ahí que lo diga yo porque soy tu pastor. Pero uno de los requisitos del pastor, sea yo o sea cualquier otro, es que debe ser apto para enseñar. Es el único requisito de todos los que tienen, si no me equivoco son 17. Es el único requisito que demanda una habilidad. Todos los demás son acerca de su carácter. Pero es el único que demanda una habilidad. Y si el pastor debe ser apto para enseñar, la congregación debe tener deseos de aprender. Aprender. Obviamente el pastor siempre fundamentado por la palabra de Dios, no por sus caprichos o sus locuras. Pero necesitamos aprender si alguien está dispuesto con la palabra de Dios a enseñarnos. Entonces vimos su gran poder, toda potestad le ha sido dada, y sobre ese gran poder descansa ese gran plan de predicar la palabra de Dios, de anunciar que hay salvación en Jesucristo a todas las naciones, bautizándolos, añadiéndolos a la iglesia, teniendo comunión unos con otros y también discipulándonos los unos a los otros. Ese es el plan de Dios. Es un plan por el que vos ya atravesaste. La palabra de Dios te fue predicada. Fuiste bautizado y te añadiste a una iglesia. Gracias a Dios, a nuestra iglesia. Y estás enseñando o siendo enseñado en alguna relación de enseñanza. Sea de discipulado o sea de simplemente al venir aquí y aprender juntos de la palabra de Dios que es predicada. Estamos aprendiendo, estamos creciendo. Pero hay también una gran promesa. A todos los que estamos dispuestos a seguir este gran plan, que descansa sobre este gran poder. Dice así la segunda parte del verso 20. Y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una gran promesa de parte de Dios. ¿Alguna vez te sentiste solo? ¿Alguna vez te sentiste sola? Tal vez en alguna cama de un hospital, cuando ya las visitas se van y solamente quedan enfermeras que no te miran a los ojos. ¿Alguna vez te sentiste abandonado o abandonada cuando nadie sabía ese dolor tan grande que tenías? Tal vez ni tu esposo ni tu esposa. ¿Alguna vez saliste del trabajo y fue tan injusto el trato que nadie podía entender tu rabia? Hay alguien que siempre estuvo. Hay alguien que estuvo pasando por lo mismo, conoce tus mismas emociones. En Hebreos se nos dice del Señor Jesucristo que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él fue abandonado, Él fue tratado con injusticia, Él fue asesinado injustamente, Él fue insultado, Él fue despreciado, Él fue ninguneado por los que lo conocían. Tanto así que dice que en Galilea no pudo hacer más milagros por la incredulidad de ellos. Sus propios hermanos lo trataban de demente, de loco. El Señor Jesucristo conoce lo que es ser rechazado. El Señor Jesucristo conoce lo que es ser tentado. Todos los reinos te daré si postrado me adorares. El Señor Jesucristo conoce cada una de nuestras emociones y Él nos promete. Está aquí registrado. Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros. Los días que hacen calor y está lindo. ¿Dice así? He aquí, yo estoy con vosotros cuando te sentís bien anímicamente. Los primeros días del mes, cuando cobras tu sueldo, he aquí, yo estoy con vosotros. Cuando viene el aguinaldo, gracias Señor. Y obviamente Él está con nosotros en esos momentos. Pero también está con nosotros a fin de mes. También está con nosotros cuando por ahí te llaman del banco. También está con nosotros cuando un médico te da una noticia que no esperabas y no estabas preparado para recibir. También está con nosotros cuando nuestra familia nos trata de manera injusta. También está con nosotros cuando nos tratan mal porque el domingo querían venir a comer a casa y vos le decís, yo voy a la iglesia, vení conmigo si querés. Él está con nosotros. Entonces, hermanos, hay un gran poder. Es el poder del Señor Jesucristo. Ese poder que lo levantó de los muertos. Y sobre ese gran poder descansa un gran plan. Y en el que nosotros somos los encargados de anunciar el Evangelio. Los ángeles quisieran hacerlo y se les fue negado. Eso es algo que nosotros podemos hacer. Anunciar a otros que Jesucristo puede perdonar los pecados y prometer una vida eterna. Ese plan incluye que cuando vienen las personas sean recibidas por nosotros, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, sin importar lo que hayan sido en su pasado, sin importar lo que hayan hecho en su pasado, pueden ser recibidas por nosotros. Y luego ser discipuladas, ser enseñadas, ser entrenadas por nosotros. Somos parte de ese gran plan. Pero ese gran plan tiene también una gran promesa. Cuando estamos dispuestos a discipular, cuando estamos dispuestos a evangelizar, cuando estamos dispuestos a recibir, Él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quisiera animarte a que puedas compartir tu fe con otros. Yo sé que guardás tu testimonio y eso es tremendamente importante, porque si le anunciás a otro de Jesucristo y tu testimonio es un desastre, estás haciendo más un mal que un bien. Gloria a Dios por tu testimonio, pero que puedas dar un paso más hablándole a otro de Jesucristo. Pero pastor, yo no sé qué decirle. ¿Qué le digo? Y si me pregunta si Jesucristo como hijo de María, ¿y qué le digo? No sé qué me van a preguntar. No tengo todas las respuestas y no hace falta. No hace falta. Con tu testimonio es más que suficiente.
Y te puedo ayudar con esto. Tu testimonio puede ser como antes de Cristo, yo, y que completes lo que quieras. Conocí a Cristo, ¿cuándo? ¿Y cuándo fue que conociste a Cristo? ¿Cómo fue que conociste a Cristo? Y ahora yo, ¿y cómo Dios te ha cambiado? Con esas 3 simples cosas, ese es tu testimonio. Y te puedo asegurar que nadie va a cuestionar tu testimonio. Nadie te va a hacer una pregunta teológica en cuanto a tu testimonio. Porque es tu testimonio. Es tu verdad, es lo que vos pasaste con el Señor Jesucristo. Lo que yo era antes de Jesucristo, cómo yo conocí a Jesucristo y cómo soy ahora después de haberlo conocido. Para que sea fácil de recordar, un antes de Cristo y un después de Cristo en tu vida. Nadie puede juzgar tu testimonio. Nadie puede decirte, no, vos no conociste a Jesucristo. Que puedas compartirlo con alguien. Por aquella persona por la que estás orando, por aquella persona por la que estás pidiendo al Señor, que le compartas tu testimonio. Mira, yo antes de conocer a Cristo, mi vida no estaba muy bien. Mi manera de hablar estaba mal, mi manera de pensar estaba mal, era muy egoísta, era muy soberbio, era muy orgulloso. Pero cuando fui niño, conocí al Señor Jesucristo. Sabía de que Él solamente me podía perdonar de mis pecados. Y Él me perdonó cuando yo le pedí perdón por mis pecados. Y ahora lucho con mi orgullo porque no quiero ser orgulloso. Lucho con mi pecado porque no quiero ofenderle. Y quiero tener un buen carácter como el del Señor Jesucristo. Y lucho todos los días por hacerlo. Tan sencillo como eso. Pero que le hables a alguien acerca de Jesucristo. Tu testimonio es valioso, es precioso, pero que podamos dar un paso más. Este es el plan del Señor. Y quiera Dios, podamos ejecutarlo. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo juntos en esta mañana. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a ejecutar tu plan. Señor, que podamos anunciarle a otros nuestro testimonio, cómo nosotros hemos conocido del amor de Jesucristo, del perdón de Jesucristo. Padre, que podamos hacerlo siendo conscientes de la necesidad de las personas a nuestro alrededor. Padre, que no nos avergoncemos de tu Evangelio. Sabemos de que en Él hay poder de parte de Dios, de parte tuya, para salvación. Lo dijo el apóstol Pablo, y nosotros lo creemos. Descansamos en ese poder que puede salvar incluso a la persona más contaminada por el pecado. Señor, sabemos de que todos han pecado, incluso nosotros, y que necesitan del Evangelio, necesitan conocer a Jesucristo. Sabemos, Señor, de que si la persona muere sin Jesucristo, la paga por su pecado es la muerte. Pero queremos anunciarle que el regalo de Dios en Jesucristo es vida eterna. Padre, ayúdanos a que no tengamos vergüenza de quiénes somos, de que no tengamos vergüenza de a quién le pertenecemos, sino que anunciemos a Jesucristo. Hemos estado orando por personas y, Señor, confiamos en que tú las vas a salvar, pero sabemos de que en este plan eterno de redención nosotros tenemos una participación muy importante. Somos los mensajeros. Padre, que podamos ser mensajeros fieles, compartiendo a otros lo que ha sido nuestra vida antes de Jesucristo, cómo te hemos conocido y cómo es nuestra vida ahora, que ya eres nuestro Dios, ya eres nuestro soberano. Padre, te rogamos de que esta gran comisión sea el encargo de nuestras vidas. Padre, entre tanto que vamos yendo, que podamos hablarle,
tal vez a la persona que nos crucemos en los comercios, tal vez a las personas que nos crucemos en nuestro trabajo, a las personas que nos crucemos en nuestros lugares de estudio, a la persona que nos crucemos en la calle. Padre, en todo momento, entre tanto que vamos yendo, que podamos ejecutar tu plan y aferrarnos a tu promesa. Señor, esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.